Buenas amigos, bienvenidos a un episodio más del Hoy Video Podcast de Fans para Fans. Cuando hay video es porque es un episodio muy especial, porque normalmente ustedes saben que a mí me gusta solo salir en voz. La cara no ayuda mucho como para salir en video, pero hoy es un evento especial. Es un podcast que yo voy a tratar de no hablar mucho, porque la invitada es la que es la importante que tiene que hablarnos, pero es un podcast que aunque la invitada, las que tienen video ya la están viendo, eh, para mí es una fuente de inspiración. Yo siempre se lo he dicho a ella, yo la admiro en todo lo que hace, cómo lo hace, y la verdad es que para todos los que estamos en este medio, ella es un modelo a seguir. Y de quien hablo, pues la considero mi amiga y muy querida colega, Axme. ¿Cómo estás, Ax? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muchísimas gracias de verdad por invitarme a este podcast tan bonito. Sinceramente vamos a hablar de cosas muy interesantes. Creo que es momento de quitar ese paradigma y a veces ese tabú, ¿verdad? Porque la vez pasada Ujú. de hecho que hicimos una encuesta, la mayoría Ajá. decían que todavía sigue siendo un tabú, ¿verdad? Ujú. Entonces, súper contenta de estar acá, de compartir principalmente mi experiencia. Importante, yo no soy experta en el área, pero sí quiero compartirles mi experiencia en el área. Entonces, pues nada, muchas gracias por este espacio más bien. Mira, Axme, en realidad ni vos eres experta, ni mucho menos yo, pero cuando vos publicaste, que para mí fue sorpresa, tengo que ser honesto con vos, para mí fue muy impactante la palabra, que habías estado sufriendo de ansiedad y de depresión, eh, porque yo me dije, wow, o sea, Axmi ha sufrido de depresión, está sufriendo de ansiedad, y uno se imagina, pero ¿por qué? ¿O cómo? ¿O por qué razón? ¿Me entendés? Porque uno se imaginaría que no, esto es una enfermedad de ciertos grupos, ¿verdad? Y ahora, ahorita tocamos esa encuestita que vos hiciste, porque yo no creas, yo la tengo visualizada. Pero antes de entrar en tema, yo te comenté al principio, y esto es algo que quiero comentarle a la gente para que también, esta es la parte que voy a hablar más, nada más, es una pequeña introducción, porque la ansiedad y la depresión es una enfermedad que ataca a cualquiera, y ataca a cualquiera, y si no es tratada en el momento adecuado y en el momento correcto, puede llevarnos a situaciones o desenlaces más tristes. Y traigo ahorita hace unos días me di cuenta que había un documental en HBO Max, que se llamaba Rock Runner, y es Anthony Bourdain, es la historia o una biografía, de Anthony Bourdain. Anthony Bourdain fue uno de los chefs más famosos que ha habido en, en el mundo, que lastimosamente acabó con su vida por una depresión. Y traigo aquí unas pequeñas frases y que Axmi vamos a comentar inicialmente antes de entrar ya en tema profundo. Anthony Bourdain, en el documental, si tienen la oportunidad de verlo, lo primero que sale en el documental, que es a la voz de él, dice: se considera útil, iluminador y terapéutico pensar en la muerte unos minutos al día. Es un poco irónico, porque esto lo dijo cuando empezó su vida como chef. Él no era feliz, él no era feliz, porque él mismo lo dijo, y yo creo que aquí voy a querer que vos me digas lo que pensás, Ashley, porque aquí sí aplica mucho a vos. Dice: el éxito trae la felicidad. Vos eres una persona exitosa. Para muchos de nosotros eres un modelo a seguir. Y te lo pregunto así: ¿el éxito te trajo felicidad?
A ver, es un tema complejo, Ujú, porque al final de cuentas puede llegar a ser un vacío más bien. Es muy ujú, interesante. Puede llegar a ser un vacío, llegar a ese éxito que todo el mundo quiere. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, llegar de un punto a otro se ujú, requiere de un proceso. Ese proceso debemos disfrutarlo. ¿Por qué? Porque el proceso es un aprendizaje, es enseñanza, es poder crecer. Si pasamos de un punto a otro, a veces nosotros llegamos al éxito y realmente fue algo que me pasó y se los voy a comentar en mi experiencia propia. Uno de mis metas, yo tuve muchos problemas cuando yo estaba joven. Joven me refiero a mis 15 sí, años sí. a los 18, 19 años. Ahorita yo tengo 27 años, ¿verdad? O sea, hablamos de pubertad. Pubertad, exactamente. Tuve muchos problemas familiares y demás, pues nos quedamos sin casa, bueno, es una historia bastante larga, pero para resumirlo, pues una de mis metas, ¿verdad? Que yo decía, es mi meta, o sea, yo quiero eso, era tener una casa propia. ¿Por qué? Ujú, Porque yo pasé de apartamento a apartamento, de casa en casa, y pues era muy frustrante, porque digamos, nosotros estábamos en una situación bastante difícil monetariamente, somos 5 hermanos, yo soy la mayor de 5, más mi mamá, entonces éramos muchos, era mucha responsabilidad y una de mis metas siempre fue tener casa, ¿verdad? Por ejemplo, entonces para mí era casa y punto, o sea, eso era mi mentalidad, mi meta. ¿Qué es lo que pasa? Llegó un punto en que, gracias a Dios, pues tengo mi casa propia, ujú, pero después de ahí, ¿qué? ujú. ¿Verdad? O sea, ¿Cuál es la siguiente era meta? que era Ujú, lo siguiente. Entonces, ujú, para mí fue un colapso, o sea, porque no solo, obviamente el tema de ansiedad y depresión no solamente fue eso, sino muchas cosas que se juntaron a la vez, ¿verdad? Pero una de ellas, digamos que fue esa. Entonces, sí, o sea, tener una casa y todo es algo que muchas personas quieren, pero después de ahí, ¿qué pasa? ¿Verdad? Después de ahí yo decía, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con mi vida? Entonces, llega un punto en donde uno se tiene que replantear esa meta o ese pensamiento de éxito. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Ok, yo tuve que cambiar mi chip totalmente. ¿Por qué? Porque ujú, yo decía, ok, yo tengo metas y yo tengo un pensamiento de éxito de cuando yo logro eso, ya se acabó, ujú, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Cambiar mi chip y decir, no, ahora quiero algo diferente. Por ejemplo, ahorita yo tengo un emprendimiento, tengo una ujú, empresa y yo decía como, mi meta es ganar mucho dinero. ¿Y qué pasa cuando ya tenga mucho dinero? ¿Qué? ¿Qué más? ¿qué ¿Verdad? sigue? O sea, uno queda vacío, o sea, llega un momento en que uno realmente está vacío por dentro. Entonces Ujú, yo cambié mi chip y yo dije, no, o sea, yo necesito realmente dejar un granito de arena en el mundo, voy a cambiar mi mentalidad y mi meta ya no va a ser tener mucho dinero, ya mi meta no va a ser tener solamente una casa, que son metas así nada más cumplir y listo, sino quiero llegar a ayudar a la comunidad, quiero ayudar a mi gente. Entonces, por ejemplo, uno de mis cambios de chip fue, bueno, ya no quiero ganar tanto dinero, quiero ayudar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que ujú, hice yo? Decir, bueno, yo con mi empresa quiero brindar mucho trabajo a las personas que lo necesitan. ujú. Eso es una meta que me va a llevar mucho tiempo y puede ser hasta, básicamente infinita. Es algo que tengo que O, estar trabajando constantemente. o puede ser que nunca la cumplas. O puede ser que nunca la cumpla, pero es Ujú, algo ujú, que yo realmente quiero y ujú, quiero ayudar a las personas. ¿Qué es lo exacto. que pasa, por ejemplo, en redes sociales? Quiero llegar a 100,000 seguidores. ¿Y qué? ¿Y qué? Después de ahí, ¿qué? Y cuando llegaste a Ya, los 6.000, ¿qué? capaz sigo sintiendo ese vacío. Ujú, Entonces, hay que cambiar ese chip y qué es lo que quiero yo ahorita. Ya no quiero llegar a X cantidad de seguidores, sino lo que quiero es dejar ese granito de arena en la comunidad y decir, bueno, voy a ayudar en todo lo que yo pueda. ujú, Que si me piden ayuda para ver temas de redes sociales, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del tema de ansiedad y depresión, o sea, ujú, ayudar en todo lo que esté en mis manos, en mi alcance. ujú, Entonces, al final de cuentas, digamos, para poder lograr eso,
pues sí, nosotros necesitamos metas, objetivos claros. Puede ser metas corto plazo, largo plazo, pero siempre estar renovando esas metas. No siempre Ujú. quedarse como, ay, quiero una casa, ya la conseguí, listo, ya, hasta ahí llegó. Sino, ok, ¿ahora qué quiero? No sé, quiero un carro, quiero ayudar más, no sé, quiero ir a una fundación a ayudar, quiero esto, quiero lo otro, sino Ujú. siempre plantearse metas, siempre plantearse objetivos y que sea algo constante, ¿verdad? Algo que siempre se esté renovando, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nosotros, lo que decíamos, llegar a 100,000 seguidores, ¿y qué? Ujú. Ya llegué. Igual voy a Ujú. sentir ese vacío, o sea, no me voy a llenar al 100%, ¿verdad? Necesito algo más que me inspire y que me Ujú. haga sentir que voy a crecer, que voy a ayudar y que voy a de verdad dejar ese granito de arena. O sea, yo lo veo así, yo lo veía así, bueno, yo no lo veía así, pero después cambié mi chip, por así decirlo, y empecé a verlo de una manera diferente que me ayudó muchísimo salir adelante con todo este tema. Ok, ok. Entonces, lo, entonces en el caso tuyo, el éxito ha sido, es vacilón que lo vaya a decir así, discúlpame, el éxito ha sido parte del problema, o estoy equivocado. Por así decirlo, el éxito Ujú. ha sido parte del problema por lo mismo. De igual manera, como yo te decía, o sea, eso es una partecita muy pequeña de todo lo que venía atrás, Ujú. porque son Ujú. problemas familiares, que un montón o sea, cuando uno tiene muchos años de estar en un estado de alerta, ¿verdad? Que es algo que me lo decía mi psicóloga, que me gustaría después hablar de eso, Ujú. este, uno pasa muchos años en estado de alerta. Eso quiere Ujú. decir que nuestro cuerpo está lleno de cortisol. Ujú. Cortisol es una sustancia en el cuerpo que lo que hace es mantenerte a vos alerta Ujú. siempre. Y estar con ese cortisol 100% todos los días en el cuerpo es dañino para la salud. Ujú. Estrés, ansiedad, o sea, es algo dañino para el cuerpo, lo cual después de tanto tiempo trae muchas consecuencias tanto del cuerpo como en la parte mental de uno, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno tiene, por ejemplo, eso fue algo que a mí me pasó. Yo pasé un tiempo de mis 15 años hasta los 20 más o menos, o un poquito más, donde estaba en el colegio, a la universidad, pues estuve en ese estado de alerta mucho tiempo. Llegó un punto en que estuve en un estado de calma tan fuerte que mi cuerpo colapsó. Simplemente Porque mi no estaba cuerpo acostumbrado. colapsó, no estaba acostumbrado a. Ujú. Y fue cuando esta persona colapsó y me dio ansiedad, depresión y todo también. O sea, Ok. son situaciones, claramente cada persona tiene situaciones diferentes por el Los tema de que ha detonantes para vivido, todos, los son detonantes totalmente para todos, diferentes. exactamente, son diferentes. Ashley, vamos a retomar lo de la encuesta que vos hiciste, porque quiero verlo desde dos puntos de vista. Vos pusiste en la encuesta que si era tabú todavía en Costa Rica hablar de la depresión y la ansiedad. Creo que estuvo como en un 40-60, algo así estuvo la Por votación, ahí. ¿verdad? Obviamente diciendo que sí es tabú. Yo me quedo con la idea de que los que dicen que no es porque tal vez han tenido algún amigo familiar o ellos mismos han sufrido lo que es ansiedad y la depresión. Pero los que dicen que sí es tabú es que tal vez no han estado cerca de una persona que lo ha sufrido. ¿Qué opinas vos de esta encuesta que en realidad, aunque es así muy subjetiva, pero no deja de ser importante lo que la gente puso o la que la gente votó? De hecho, es muy interesante porque después de esa encuesta estuve leyendo los mensajes de los chicos Ujú. y muchos de los que decían que no es tabú en este momento es porque eventualmente cuando yo comenté sobre el tema, pues Ujú. me escribieron y ellos me decían como, oye, a mí también me está pasando, o a mí me pasó, o estoy en proceso de recuperación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya ellos conocen del tema. Por Ujú. eso es que Exacto. ellos dicen que no es tabú. ¿Qué es lo Ujú. que pasa con las personas que dicen que es tabú?
porque no lo han sufrido, no han tenido un amigo, no, es lo que era más o menos. Entonces sí estaba yo bien en lo que pensé, de que es mucha gente de que todos, bueno, no puedo decir todos, no puedo generalizar, y generalizar sería una grosería, pero digamos, hasta yo en ciertos momentos de mi vida, que por ejemplo, vean, si hay algo horrible y que la gente tiene que, los que lo han vivido saben que estar sin trabajo es espantoso. Y yo viví dos etapas horribles de 6 meses sin trabajo, y la depresión te llega a agobiar tanto que ya vos dudas de tus capacidades. Y bueno, ahí ya depende que ahorita lo vamos a tocar, de tu familia, de tus amigos, hasta de tú mismo, para salir de ese hoyo no tan agradable, ¿verdad? Pero, pero aquí tengo una pregunta que me hizo un amigo en las opciones de preguntas que yo dejé, y te pregunta directamente, Asmi, ¿cuáles son los peores errores que una persona en tu situación puede cometer? Ok, cuando nosotros estamos, a ver, les voy a contar un poquito de mi experiencia y después les voy a contar ya eso en específico. Exacto. Cuando yo empecé, digamos, yo no solamente era ansiedad y depresión, sino eran ya ataques de ansiedad. Ujú. Recordemos que cuando uno tiene ansiedad es porque está preocupado por el futuro. Cuando uno tiene depresión es porque usted está pensando en cosas del pasado. Puedo hacerte ahí un paréntesis, nada más. Precisamente yo Claro. había bajado como quien dice, los significados de ansiedad y depresión. Y bueno, según la psiquiatría, la mayor diferencia es que la ansiedad se caracteriza por el miedo y la angustia constante, mientras que la depresión suele ser un trastorno en que la persona se siente deprimida y no tiene motivación ni interés para realizar tareas que antes eran satisfactorias. Ahora sí, Ahora sí. vo- vos, lo, la ansiedad que vos tenías, o sea, ya me lo dijiste, familia, problemas familiares, bueno, un montón de cosas, se te acumuló hasta este último año, porque yo recuerdo que el año pasado, por ejemplo, verte fallar a un stream o a una noche de juegos era muy difícil. Y te estoy dando lo que yo te conozco del último año. Y este año veía tus historias: no me siento bien, estoy cansada, estoy en la clínica, les cuento que ya estoy mejor. Es más, hasta dejaste de ir al gimnasio. Es tu peor etapa de la ansiedad y la depresión y los ataques que te daban fue en este año. A ver, es muy interesante. Vamos a ver. A mí, en mi caso, fue, sí, una acumulación de cosas. Problemas familiares de hace muchos años, de lo que Ujú, yo les decía del cortisol y todo eso, que fue una etapa de años, ¿verdad? De estar en modo alerta. Todo eso se acumuló más hoy en día, digamos, con... El tema es que hoy en día, digamos, yo tengo lo que es mi empresa, ¿verdad? Con ujú, 2 chicos más, que eso es una responsabilidad muy ujú, grande, ¿verdad? Más ASCMI, que ASMI ha crecido mucho, ha evolucionado montones. ujú. Entonces, son 2 emprendimientos que estoy llevando a la vez, básicamente. Entonces, más los problemas de antes, más el estrés de llevar una compañía, más De las el estrés responsabilidades. de las responsabilidades, porque es bastante, o sea, es Ujú, liderar una ujú. Un empresa, equipo. más liderar equipos, porque yo estoy en Ujú, el área de operaciones, entonces yo tengo que estar, soy o sea, de verdad ujú, estar en todo a la vez, y más ASMI, que lleva una responsabilidad muy propia, y también tema de marcas y imagen y muchas cosas más. Entonces, llegó un punto en donde se acumuló todo eso, más el estrés, más que yo me exigía demasiado con el tema, lo que vos decías, los streams, que yo no fallaba nunca, aunque me sintiera ujú. cansadísima, que yo no fallaba con el tema de las noticias, yo no fallaba en nada, Ujú. literal, yo era súper constante.
¿Qué fue lo que pasó? Llegó un punto en que mi cuerpo colapsó totalmente, de tanto estrés, de tanta ansiedad, de todo lo que me había pasado, que hoy en día, pues, colapsé. O sea, mi cuerpo colapsó, además de que hace un año me diagnosticaron con intolerancia, por ejemplo, soy celíaca, me diagnosticaron con que soy intolerante a la leche de vaca, al res, a la soya, a los frijoles. Y en esa etapa, fue en septiembre del año pasado, tuve que quitar todo. Oh, Entonces, acumular eso, más eso, que tenía que ver cómo hacía para cambiar y toda mi alimentación un cambio alimenticio radical que también te va a radical. afectar. Ujú, Claro, claro, mi cuerpo lo sintió demasiado. ujú. Eso, Entonces, eso es como que vayas en una autopista a 100 kilómetros por hora y en eso te metes en una presa de 5 kilómetros por alto total. entonces, fue tanto el choque de tantas cosas que me pasaron en ese momento que mi cuerpo colapsó. ¿Qué es el tema? Yo no sabía qué me pasaba, ¿ok? Ok, No entendía, no entendía, porque desde inicios del año pasado, de vez en cuando, cada 2 meses, me daba un ataque de ansiedad. Pero ¿qué era el tema? Yo no sabía que era un ataque de ansiedad. Yo nada más sabía ok. que me sentía mal y que sentía que el mundo se me caía. O sea, a mí me agarraba, me temblaba todo el cuerpo. Ujú, El taquicardia, sentía que no podía respirar, se me ujú, bajaba la presión, o sea, era un montón de síntomas que cuando yo estaba viendo una película o lo que fuera, empezaba de la nada a tenerlo, casi ujú, ataques de pánico, ansiedad, de todo, y yo no entendía qué le pasaba a mi cuerpo. ujú, Entonces, digamos, yo decía, qué raro, entonces yo iba al doctor, yo iba a esto, y no entendía, yo decía, ¿qué le pasa a mi cuerpo? No entiendo, no entiendo. Entonces, pasó el tiempo, de vez en cuando me daba, de vez en cuando no, y yo lo dejé pasar. Yo no entendía qué pasaba y yo lo dejé pasar. Yo decía, de vez en cuando, y espero que no sea nada malo, ¿verdad? sí, ¿Qué es lo sí. que pasa? Pasa todo eso en septiembre, tengo que hacer cambios radicales, más todo lo que venía de atrás, más el presente, más pensando en el futuro. ¿Por qué? Porque yo pienso, ay, mira, ¿será que sí voy a poder sobrevivir con esto que estoy haciendo? Porque también el tema de ansiedades y realmente todo lo que estoy haciendo va a funcionar, ¿verdad? Ujú. Entonces eran tantas cosas a la vez que básicamente llegó diciembre y me empezó a dar ataques de ansiedad y de pánico cada día por medio. O sea, A la era pucha. cada día por medio. Y yo decía, yo sentía que yo me iba a volver loca. Yo decía, esto no puede ser posible. Y ya mi mente llegó a tal punto que uno dice, o sea, no llegar al punto de cometer tal vez un error muy, muy grande, sino era como, ¿y ahora qué hago de mi vida? Cuál es el sentido de ahorita, de mí? O ¿Cómo sea, vuelvo a la ya uno, normalidad? exactamente, o sea, ya llega un colapso mental en donde uno ya Ujú, no sabe qué hacer. Entonces, fue ahí donde yo hablé con mi familia y yo le decía, me siento muy mal, ya por ejemplo, mis tíos que han padecido de eso anteriormente, pues me llamaba y me decía, mira, necesitas ir a un médico especialista. eso te iba a preguntar. Bueno, ya vimos pues, los errores que podría cometer una persona, sí, porque prácticamente desconoce. Y ya que dicha que llevas a entrar a eso porque era otra pregunta que nos hicieron. ¿Y cuáles son los síntomas clásicos de una ansiedad y cómo supiste que estabas padeciendo? Porque hasta ese momento, según lo que me estás contando, lo desconocías. Yo no entendía qué pasaba en mi cuerpo, no Vos, entendía. vos pensaste que era que estabas cansada, que el estrés te estaba agobiando y que el cuerpo te estaba haciendo un off, como decir, un falso contacto para que te volvieras a conectar, pero no era nada de eso, era que estabas con ansiedad. Correcto, Ok, así es. entonces, contanos esa parte de poco difícil, ¿verdad? Cuando ya tus Cuando tíos te dicen, Sí, de hecho, digamos, cuando ya empezó a ser tan constante, ujú, pues ya uno dice, no, esto ya no es normal. O sea, ujú, definitivamente esto no es normal, necesito ayuda.
Ok, urgente, o sea, necesito ayuda urgente. Entonces ahí fue cuando yo hablé con mi mamá y yo le decía, mami, de verdad me siento muy mal, no sé qué hacer. Entonces ya mi mamá me decía como, no, definitivamente lo que usted tiene son ataques de ansiedad. ¿Por qué? Porque mi mamá ya lo había experimentado hace un tiempo, ok, cuando ella estaba en embarazos y demás, ¿verdad? ok. Mi mamá habló con mis tías, que ellas también han tenido eso, entonces una de mis tías me llamó muy preocupada y me dice, mira, te voy a pasar el contacto de este doctor porque de verdad necesitas ir al médico, necesitas empezar un tratamiento porque ahí ahorita vamos a hablar del tema de tratamientos y demás. Ujú, Necesitas un ujú. tratamiento, necesitas ayuda, o sea, Ok, urgentemente porque ya algo de día por medio, ya, o sea, para nada, o sea, ya está uno en modo alerta, urgente, ya vaya a que te mediquen o algo. Este, entonces ahí fue cuando ya empecé a sacar cita con el doctor y ya yo empiezo a decirle todo lo que me estaba pasando, ¿verdad? Ya él como ya me hacía preguntas, ¿qué te ha pasado, verdad? Y demás, qué síntomas has tenido. Entonces él me dice, bueno, lo que vos tenés es un trastorno de ansiedad generalizada, me dijo. Eh, Me empezó a dar tratamiento, ¿verdad? Que es un tratamiento, básicamente lo que pasa es que hay dos sustancias como que el cerebro lo pierde, o sea, es tanta la ujú. angustia, tanto el cortisol, tanto la ansiedad y todo eso, que Que el destruye cerebro esas va sustancias. perdiendo esas sustancias. Entonces, ¿qué es Ok, lo que trata ese medicamento? Bueno, volver a generar esas sustancias. Son ok, sí, medicamentos fuertes y son medicamentos que realmente necesitan un control, porque digamos, o sea, yo ya llevo un año tomando esos medicamentos, ujú, básicamente. Un año en donde sí me han funcionado, pero no solamente son los medicamentos, que eso también es lo ujú. que quiero hablar. O sea, para nada, o sea, Buenísimo. usted no se puede guiar solamente por los medicamentos. O sea, Ujú, realmente para hacer un cambio real y para tomar todo lo que a uno le pasó, para que eso sea un aprendizaje, para poder salir adelante, necesitas más que eso. Y más que ujú. eso me refiero a una ayuda psicológica, básicamente. Ok, ajá. Ah, ¿qué te desencadenaba el trastorno de ansiedad? O sea, me imagino que tienen que haber detonantes que, no sé, pues, vamos a ver, eh, sabemos que está el obsesivo compulsivo. Por ejemplo, yo soy uno que si veo algo que no está recto, me devuelvo y lo enderezo, o cuando el carro lo cierro, pucha, quedó cerrado, voy y me devuelvo, lo vuelvo a cerrar y veo las luces, ok, voy a volverlo a cerrar y voy a la manilla, ¿me entendés? ¿Qué te Ah, desencadenaba ese trastorno de ansiedad? a ver, el tema de ansiedad me generaba más que todo pensar en el futuro, ¿verdad? Ok, Por ejemplo, pensar en el futuro y digamos, cuando me sentía mal, pensar de que, ay, ¿será que tengo cáncer? ¿Será que tengo esta enfermedad? ¿Será que tengo la otra? O sea, eso, todo eso, fatalista, un fatalista, exactamente. wow. Ser fatalista. Todo eso es ansiedad. Ujú, Todo eso es ansiedad. Digamos, yo soy una que paso así, así. Siempre, no sé, tocándome las uñas o algo. ¿Por qué? ujú, Porque cuando yo ya sé que estoy ansiosa, es porque estoy haciendo algo así. Entonces ya es donde yo digo, ok, ¿por qué? Y eso es parte de la psicología. ¿Por ujú, qué es que me estoy sintiendo ansiosa? Entonces es cuando vamos a hablar del tema de psicología, ya es cuando ujú, vamos a hablar un poquito más a fondo, pero siempre desencadenaba por el tema de estar pensando en el futuro, estar pensando en que si me va a pasar algo, estar pensando o sea, no disfrutaba el momento, básicamente. O sea, pasaba pensando en qué va a pasar, en qué me iba a pasar, en esto y lo otro. O sea, al final de cuentas, ok, tenemos que tener metas, tenemos que estar claros de que necesitamos cosas para el futuro, pero no ujú, estar en esa constante preocupación en el futuro, ¿verdad? O en ujú. el presente, por ejemplo. Entonces, básicamente era cambiar ese chip, disfrutar el presente, disfrutar lo que viene haciendo uno y no hundirse o ahogarse en eso, ¿verdad? En sus problemas, básicamente. La, bueno, vos tenías ansiedad. Esta ansiedad te desencadenó en depresión, ¿verdad?
No, en realidad, No. digamos, cuando yo ya fui, digamos, después de que ya empecé con el tratamiento con el Ujú, doctor, a mí me dijeron: "Necesitas ir a un psicólogo". ¿Por qué? ujú. Porque, a ver, también a veces ir a un psicólogo también es como un tabú, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Ujú, Porque, a ver, yo siento que ahorita ha cambiado mucho eso, ujú. más que antes. Yo me acuerdo que antes usted decía psicólogo y era que usted estaba loco, Usted está pero chiflado. exactamente, pero realmente hoy en día siento que ha estado cambiando positivamente ese pensamiento, Ujú, ¿verdad? Un psicólogo lo que va a hacer es darte herramientas para que usted pueda salir adelante, ok. básicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando yo empecé a ir donde el psicólogo? El psicólogo, bueno, yo ya le dije todo lo que me había pasado, todo lo que me estaba pasando en el presente, todo lo que me preocupaba en el futuro. Entonces, ahí fue cuando ya, obviamente, el psicólogo fue cuando me dijo: ok, vos lo que tenés es síntomas de depresión por todo lo que habías pasado y demás, por todas las preocupaciones y demás, y ansiedad por todo lo que estás pasando en este momento, Ok. ¿verdad? Entonces las dos cosas se juntaron, al Sí, final fue de como un partido cuentas. de fútbol, fue como un partido de fútbol. Los dos equipos iban contra vos. Correcto, exactamente. Diablos. Entonces, ha sido un proceso de hecho, de casi un año de ir al psicólogo, en donde me ha Ujú, dado herramientas esenciales, súper importantes para poder hacer ese cambio de chip y empezar a cambiar todos mis pensamientos. Ha sido un proceso largo, ha sido un proceso difícil, pero de verdad que ha sido una ayuda tan grande porque ujú, yo algo que sí le puedo decir que me ayudó ujú, la ansiedad y la depresión, porque le puedo decir, o sea, eso fue un aprendizaje para mí. A ujú. pesar de todo lo malo que me pasó, todo como yo me sentí y demás, al final fue un aprendizaje. Porque como dicen, después de la tormenta viene la calma. Exacto. ¿Verdad? Entonces, todo ese proceso de ansiedad y depresión, más todo ese proceso de aprendizaje de cómo controlar, o sea, porque ya en ese momento yo digo, ok, yo sé cuándo me va a dar un ataque de ansiedad, yo sé cuándo va a Ujú. empezar ese ataque de ansiedad, yo sé cómo controlar ahora ese ataque de ansiedad. O sea, yo en este momento yo sé cómo controlarlo. ¿Qué fueron las herramientas que te dieron? Fueron esas herramientas que el psicólogo me ayudó Ujú, totalmente. ¿Y qué es lo que pasa? Todo eso ha hecho que en este punto me ha ayudado a crecer más como persona, me ha ayudado a ujú, crecer más en mis áreas de trabajo, tanto mi ujú, trabajo, mi emprendimiento como en ASMI. Y yo siento ujú. que se ha notado ese cambio y bastante. Sí, no he podido hacer tantos streams como antes, pero ¿qué es lo que pasa? He tenido más trabajo de marcas, por ejemplo. Y eso me ha Sí, ayudado también a controlar el tema de trabajo, de cuánta carga de trabajo puedo hacer, cuánta carga de trabajo estoy teniendo y cómo puedo llegar a controlar eso y manejar mi tiempo de una manera correcta. sí, los que te hemos seguido hemos notado que ahora están más tener más trabajo con marcas, con distintas marcas y es más, secciones, por ejemplo, que como las 5 noticias gaming de la semana o algo así, ya salen, pero salen de vez en cuando, ya no es, creo que las sacabas prácticamente todas las semanas, ¿verdad? Todas las semanas, Sí, correcto. entonces, eh, ¿qué? Vamos a ver, em, ¿cuál es? Yo sé que esto es una lucha y por eso es que el episodio del podcast se llama así, la depresión y la ansiedad de una lucha que es de todos, no es solo de la persona que la está sufriendo. ¿Cuál es la lucha más grande que tiene AXMI contra la depresión y la ansiedad? Mm, A ver, es complicado porque, Ujú, digamos, la lucha más grande que yo he tenido con eso es poder seguir adelante con mis principios, ujú, básicamente, ¿verdad? Porque, digamos, llega un punto en donde estamos tan ofuscados
en ese Ujú, pensamiento tan negativo, ¿verdad? De esa ujú. depresión y de esa ansiedad que cuesta salir de ahí. Es sumamente difícil, no imposible, eso sí, no imposible. Entonces, esa lucha constante, todo ese proceso para poder llegar a donde estoy yo hoy, en donde yo digo, ya me siento bien conmigo misma, todo ese proceso ha sido muy difícil, ha sido una lucha, o sea, el proceso es una lucha al final de cuentas. El Ujú. proceso también es un aprendizaje. Entonces, esa lucha y ese aprendizaje para mí ha sido difícil porque, seamos sinceros, no es fácil salir de esto. Hay personas que a como salen, entran otra vez. A como salen otra vez, entran de nuevo. También hay personas que no, no, no aceptan esa ayuda psicológica, por ejemplo. Hay muchas personas que se rehúsan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegan a una cita, están tan cerrados que no aceptan esa ayuda para poder cambiarlo. O sea, una persona, un psicólogo no va a llegar y te va a hipnotizar. O sea, básicamente te va a dar herramientas necesarias para poder salir de eso, para poder tener una mejor calidad de vida al final de cuentas. Entonces, esa lucha constante de todos los días ser una mejor versión de mí es lo difícil. Agne, vos sabes que vos eres parte de una de las comunidades más empáticas que hay en este momento, que es la comunidad geek. Porque si hay algo, vamos a ver, hace poco salió un tema con un idiotazo por ahí que hablaba mal de una muchacha o que dijo que había dado una eh, recomendación a una empresa para que no contratara a una muchacha por su peso. Ujú, de acuerdo. Y, y, bueno, está en boca de todo el mundo, ¿verdad? Porque hasta al tipejo este le prohibieron entrar en varios gyms. De hecho. Y días después de esto viene el Connector Day, que fue donde ya por fin pudimos conocernos en persona. Y, y hay que mencionarlo así. Yo iba con mi esposa y se lo dije a mi esposa, le digo, qué lindo es estar en un lugar donde vos puedes andar como te dé la regalada gana. Puedes ir vestido de Chewbacca, puedes ir vestido de la... Bueno, como los chicos del Cubo Geek que andaba de Pitch, Juanca, Ajá, ¿verdad? Geniales. Eh, y que no vas a ser criticado. sí, Y yo creo, y esto es una pregunta que quiero que tal vez ahí, yo sé que es difícil, pero para este proceso, porque vos todavía estás en proceso, aunque vos tengas un año y ya, o sea, no, ya hazme, sepa detener sus ataques de ansiedad, sepa cuando vienen, ya la depresión no la ataca tanto, esté empastillado todo, pero para vos ha sido importante, pregunto, la compañía de amigos y familiares para este proceso, hasta los mismos seguidores, porque seamos honestos, los seguidores, ya sea que tengas 500 o tengas 15,000 o 16,000, y son como una familia alterna, se preocupan por vos. Bueno, yo soy uno que yo, mira, estás bien, tal vez uno por respeto no te preguntaba de qué estabas haciendo en la clínica, o sea, porque tampoco está la privacidad de la persona. Pero ha sido importante, por ejemplo, tu familia, tus amigos, tu pareja, tu comunidad en este proceso de recuperación. totalmente, o sea, totalmente. De hecho, digamos, por medio de mi familia fue que me di cuenta que definitivamente era un problema grave y Ajá. que ya ahí tenía que consultar a un médico, un psicólogo y demás. Luego de ahí el tema de mi pareja, ¿verdad? Ujú. Eh, Él me apoyaba muchísimo cuando me daban los ataques de ansiedad. O sea, ya Es un cuando crack, es un crack. definitivamente, porque Ujú. digamos, por ejemplo,
a mí a veces yo me levantaba a las 3 de la mañana y me sentía muy mal y me empezaba a dar un ataque de ansiedad. Entonces él me decía, vea, si te va a dar algo, despiértame. Y yo lo único que necesitaba, ni siquiera era que me hablara, o sea, que él estuviera ahí a la par mía, nada más. O yo dándole la mano y listo. Nada más era lo que yo necesitaba. Y realmente, digamos, creo que hay algo muy importante y es que cuando uno está con ese tema de ansiedad, y creo que hay que concientizarlo, es como, ay, tranquilo, eso Qué que te fácil hacen decirlo, ¿verdad? comentarios, ay, tranquilo, ya casi se te pasa. No es Sí, así, o sea, cuando una no. persona está en un ataque de ansiedad, lo único que uno tiene que hacer es como, ¿qué necesitas? Y que esa persona te diga, mira, agua, mira, dame la mano, deme un abrazo. O sea, estar ahí para apoyarlo, no decirle, no, todo va a estar bien, tranquilo, ya casi se te pasa. No, nada de eso porque uno se pone peor. Escúchame, nada más tal vez. Escúchame o si te dice, no, no me hable, por ejemplo, a mí me pasaba de que a mí todavía me aumentaba la ansiedad cuando escuchaba a mis perros ladrar. ¿Por qué? Porque era bulla, era mucha Ujú, bulla. O porque, digamos, por ejemplo, el tele estaba muy, muy fuerte. Entonces yo le decía como, amor, ¿le puedes bajar volumen, por favor? Entonces ya le bajaba. O Valquito y estaban ladrando y ladrando como locos y mi ansiedad, o sea, cuando sí, estaba en un se ataque, disparaba. se disparaba y yo le decía, amor, necesito que los calme, por favor, ya. Ujú, O sea, porque uno está en un momento tan de desesperación ujú, que todo te molesta. O sea, usted necesita, para mí, o sea, porque a veces uno tiene como su espacio seguro. Mi espacio seguro era la cama. Entonces, cada vez que yo me sentía mal, yo me iba a la cama, me sí, acostaba y trataba de tranquilizarme, cerrar la puerta, que no escuchara nada, por ejemplo. Tener un espacio seguro y que alguien esté ahí, digamos, para uno, ujú, ¿verdad? Entonces, pues sí era complicado totalmente, ujú, pero esa ayuda ha sido sí, primordial con mi pareja, por ejemplo. Luego, el tema de la comunidad para mí fue algo esencial. ¿Por qué? Porque muchos se identificaron. O sea, muchas personas me decían, yo estoy pasando por eso ahorita. ujú, Entonces, como que uno conectaba también con ellos porque hablábamos del tema y teníamos tantas cosas en común que era como, mira, yo estoy haciendo esto y me está ayudando. También, por ejemplo, cuando yo les decía, es que me está dando ataques de ansiedad y estoy haciendo esto y lo otro, entonces también recibía mensajes como, mira, a mí me sirvió hacer meditación. Entonces, digamos, probaba hacer meditación y me ayudó montones, por ejemplo. Entonces después yo decía, muchas gracias, de verdad, me ayudaste montones con eso de meditación y realmente me ayudó a salir adelante. O me decían personas que ya estaban saliendo de eso, que ya van hace un año de haber salido de eso, entonces que si necesitaba algo, si necesitaba hablar con alguien, que ahí ellos estaban para mí. O sea, es algo tan bonito y usted siente ese amor de todas las personas que realmente uno dice, pues puña, de verdad uno está, las personas están ahí también para uno, a pesar de que uno también esté para ellos. Entonces, para mí también fue como esa motivación y esa energía y todo para poder salir adelante y seguir también de mi experiencia poder ayudar a otras personas. ujú. ¿Qué es Totalmente, lo que estamos ¿verdad? tratando de hacer ahorita? Correcto, así es. Vieras que qué lindo que eso que me estás diciendo ahorita, porque, bueno, yo te comentaba al principio del podcast de lo de la historia de Anthony Bourdain, ¿verdad? Y la última frase que yo me guardé de este documental fue de él también. Y decía, necesitas saber que no estás solo. Vos llegabas a pensar que estabas, yo sé, o sea, tenías tu familia, tenías tu pareja, tenías ese par de locos, Valky y ¿cómo se llama? Toby es. Ujú. Tenías ese par de chifladillos, tenías toda tu comunidad. Bueno, a nosotros que, bueno, nosotros somos un montón de creadores de contenido, ¿verdad? Y que todos en realidad estamos comprometidos con ayudarnos entre nosotros, cuidarnos entre nosotros, pero vos ya te llegabas a sentir sola.
Cuando estaba en el punto más fuerte de mi Ujú, ansiedad y depresión, pues sí. O sea, yo me sentía sola, yo me sentía que no podía más. O sea, era esa desesperación y ese sentimiento tan feo que de verdad uno no se lo desea ni a su peor enemigo. O sea, ujú, es tan horrible sentirse de esa manera, pero conforme pasó el tiempo, pues vinieron como esas ayudas. A mí me ayudó muchísimo poder expresar eso que me estaba pasando en redes ujú, sociales, ¿verdad? ujú. Para que la gente eventualmente también supiera que no estaba sola. Y de hecho, muchas personas también me escribieron diciéndome, ahorita me está dando lo mismo, ¿No? Y que lastimosamente totalmente, esta no es una enfermedad exclusiva, ¿verdad? para nada, o sea, para nada. O sea, yo creo A, que arra parejo. hoy en día ha aumentado muchísimo el tema de la ansiedad y depresión, Ujú, muchísimo comparación de años pasados. Entonces, se ha vuelto algo tan normal que a veces la gente lo deja pasar. Entonces, yo lo que digamos, de hecho, he tenido varios comentarios de varias personas que me han escrito por redes sociales y me dice, ay, es que a mí me da un ataque de ansiedad de vez en cuando. Y yo le digo, no lo deje pasar. No ¿no? cometa el error que yo hice. No lo deje pasar y vaya al médico, vaya a un psicólogo para que te ayude. Lo están normalizando. Ese es el problema, la Ujú, normalización. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, yo tenía ese desconocimiento de que yo no sabía que a mí me estaba dando ansiedad y esos ujú, ataques de ansiedad. Hasta que yo me di cuenta, pues ya me traté. ujú, Pero hasta mucho tiempo después, casi un año después, me di cuenta que ujú, era eso, ¿verdad? Entonces, cuando la gente sabe que están teniendo episodios de ansiedad o depresión, no hay que dejarlo pasar, jamás en la ujú, vida. O sea, de verdad uno tiene que buscar ayuda inmediata porque yo les digo, o sea, yo no quiero que a ninguno de ustedes le pase lo que a mí pasó, de que era día por medio, o sea, casi todos los días un ataque de ansiedad. Eso es desesperante. ¿Por qué? Porque sí. usted está todo el día pensando en que ya va a llegar, por ejemplo, a mí me da mucho en las noches, de que ya va a llegar la noche y me va a dar un Eh, ataque de ansiedad. Ya, Era desesperante. ya hasta le ponías horario al ataque. Exacto, entonces era tanta la psicología que yo tenía en mi cabeza, La de que psicosis ya que son nuevas. exacto, la psicosis que yo tenía en mi cabeza Ujú, que llegaba la noche y me daba. Entonces, ujú, para mí era frustrante llegar a la noche. ¿Por qué? Porque yo sabía que yo no podía dormir. Habían veces que, o sea, a mí nunca me había pasado de que no podía dormir en toda la noche. Hubieron ujú. varias veces de que yo no podía dormir en toda la noche. El otro día amanecía Sí, mal, destrozada. Ujú, destrozada. Entonces, por ejemplo, otra anécdota que me pasó y que por eso estoy retomando nuevamente el gimnasio, ajá. fue que me dio varios ataques en el gimnasio también. Entonces, A para la, mí fue traumático ir al gimnasio. y, Entonces, el ataque, ¿por qué te da en el gimnasio? Si se supone que estás ahí liberando cortisol y estás haciendo ejercicio y la adrenalina y... es que a ver, cuando uno está, y eso es algo muy importante de hablar, Ujú. porque cuando uno está con esos episodios de ansiedad y depresión, se supone que no es recomendable hacer ejercicio tan Actividad fuerte. física. Ah, bueno, ¿Por alto qué? impacto. ¿Por qué? Porque ya tu corazón va a estar así. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted está en un ataque de ansiedad, tu corazón está así. Entonces ya Ujú, uno lo asocia a que es un ataque. Entonces ya ujú, el cuerpo reacciona ujú. totalmente. Ok, Entonces yo tuve que dejar los cuando ejercicios estás en actividad física, obviamente te agitabas, entonces el cuerpo no sabía que era que te estabas agitando por el gimnasio, sino que decía, no, de es que una vez. me está dando un ataque y disparaba Exactamente. y hacía así la neurona que está arriba, como ataque, pum, encendía las alertas. Entonces yo me sentía Wow. mal. Entonces, ahorita para mí es un proceso despacio para volver a ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque yo tengo ese trauma. Necesito como quitarme ese trauma que tengo, por ejemplo. Entonces, digamos, he ido poco a poco al gimnasio y ya no me pasa, ¿verdad? Entonces, para mí eso es un logro enorme, Totalmente, enorme, increíble. enorme.
Entonces, sigo en el proceso, como ustedes pueden Ujú. ver, sigo en ese proceso, pero ahorita estoy retomando poquito a poquito todo lo que he estado, lo que he dejado. Ahorita voy otra vez con el gimnasio y ahí voy poco a poco, de hecho. Ujú. Y estoy muy contenta porque de verdad yo siento que todas las herramientas que he tenido desde que inicié con la parte de psicología me ha ayudado mucho para estar hoy en día como estoy hoy, digamos. Ok. Em, Te he visto participando más en eventos, son más activa en eventos, por ejemplo, Connector Day, Ciudad de Héroes. Creo que vas para Puerto Quiques también. Mañana hay Shiny Fest. Ajá, vas, pregunta, ¿es parte del proceso? A ver, sí, porque digamos, cuando yo estaba también en mis ataques y demás, yo no podía salir de la casa, No. no lo lograba, no lo lograba porque yo sentía que si salía de mi casa, estaba saliendo de mi zona de confort o mi zona segura, por así decirlo, De tu zona segura. Ujú. ajá, mi zona segura, y entonces yo sentía que ya afuera me iba a dar algo, entonces todo me molestaban los pitos de los carros, me molestaba la bulla, me molestaban muchas cosas, por eso, porque uno cuando está en ese estado de ansiedad y depresión, los sentidos están a mil, todo está a mil y todo Ujú. uno lo afecta, muchas cosas a uno lo Ujú. afectan. Entonces, el tema de ir a eventos y todo eso me afectaba mucho. ¿Qué es lo que pasa? Para mí, cuando llegó el Comic Con, que fue en mayo, me Marzo. parece, marzo, Perdón. mayo, Sí, fue marzo. Fue marzo, creo. No, fue marzo. no mayo, Bueno, no mayo, tenés razón. Perdón, mayo. sí, yo creo que mayo. Sí, Bueno, sí, mayo. entonces ya yo llevaba diciembre, enero, febrero, mayo. No, Marzo, abril. diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Ya Ajá, llevaba 6 meses. 6 meses, ¿ok? Con tratamiento, psicología y todo eso. Yo estaba empezando, o sea, porque Ujú. diciembre fue full eso, fue en enero, como a mediados de enero fue cuando yo empecé a recibir tratamientos y demás, y psicología y todo eso. Entonces fueron como 4 meses y medio después de ya empezar a recibir todo eso y para mí el Comic Con fue todo un reto, total, Fue como porque tu yo decía, tarea, ok, fue tu tarea vencer. sí, porque yo decía, ok, yo voy a ir al Comic Con, voy a tratar de disfrutar, o sea, voy a ir a disfrutar con los Ujú. chicos, no voy a pensar en nada más y era como mi reto para ver mi estado, mi avance. El Ujú. primer día, súper bien. El segundo día, ya por el cansancio y demás, a Ujú. final del día sí me empecé a sentir un Ujú. poquito mal, pero yo lo sentí y yo dije, ok, voy a ir al baño, voy a respirar y listo. Hice eso, volví a la normalidad. ¿Por qué? Sí, Porque ya sé cómo controlarlo, ya sé cómo. ya tenías herramientas de defensa. Exactamente. Entonces, cómico para mí fue cuando yo dije, de verdad me estoy recuperando. Sí, Comic Con fue como esa montaña que nunca había subido, Correcto. que cuando llegaste arriba vos dijiste, bueno, ahí puedo ir por otra montaña más alta. Así es. Así es. Te falta, o sea, dentro de tu proceso de recuperación, te falta mucho camino por recorrer. ¿Qué es lo que has hablado con tu psicólogo? Vos ya lo dijiste, el psicólogo es importante y ahorita yo eh, voy a tocar un par de puntos, pero yo sé que esto es difícil cuantificarlo, pero en tu proceso de recuperación, en, ¿tenés una idea en qué estado o nivel estás? Yo siento que definitivamente ya pasé el 50%. Ok, Ahorita, ya va, ya pasaste la cuesta. sí, totalmente. O sea, yo siento que ahorita voy como por un 75% de Ah, recuperación. bueno, ok. Bueno, gracias a Dios. Porque digamos, cuando
vos estás, además de la psicología, vos estás en ese tratamiento, ¿verdad? Con un doctor. Básicamente es un tratamiento que dice, si usted lo deja de tomar de un pronto a otro, pues te puede darte una recaída, ¿verdad? Ajá. Porque es un medicamento bastante fuerte. Fuertísimo. Ese medicamento, básicamente a vos te dicen, ok, vamos primero los primeros 3 meses, el medicamento te va a hacer efecto hasta el segundo mes. Entonces, digamos, yo pasé diciembre, enero, casi febrero, mediados de febrero, de vez en cuando con ataques de ansiedad, pero ya menos y menos y menos hasta que ya, ¿verdad? Marzo, estuve de vez en cuando uno que otro ataque de ansiedad, porque yo los anotaba, yo anotaba, ok, tal día me dio un ataque, o me Ok. quiso dar un ataque, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante tener como ese registro para cuando uno llegue al doctor decirle, ok, el último ataque que tuve fue tal fecha. ¿Por qué? Porque desde el último ataque hasta el día de hoy, si usted tiene más de 6 meses sin un ataque de ansiedad, eso quiere decir que usted está casi 90% recuperado. Okay. Después de esos 6 meses que no te han dado ningún ataque de ansiedad, ya empieza como a reducirte la toma de los medicamentos hasta que ya usted quede sin nada. Sí, hasta que abandonas completamente el fármaco. Totalmente, totalmente. Entonces, sí es un proceso largo, ¿verdad? Pero yo siento que sí he ido avanzando muy bien, pero es por esas dos cosas. Doctor, medicamentos y la parte de psicología que ha sido primordial 100%. Ok. Ashley, yo, bueno, al principio te lo dije, no quería durar mucho en esto. Yo creo que ahí cuando vayas, porque bueno, vayamos, es que yo me meto en la colada, porque siento que es un proceso de curación para todos y todos somos parte de tu terapia. Eh, Ahí podríamos hacer luego más adelante otro video de lo que la gente te ha dicho, de lo que, de lo que ya has curado, porque tienes que, parte de la curación creo que es el perdón y aceptar y perdonarse a uno por tal vez, creo que errores involuntarios o que se han cometido, ¿cierto o no? Sí, a ver, son muchos temas. El tema del perdón es sumamente importante. Perdonarse a uno mismo por ciertas cosas que uno ha hecho o no ha hecho. Oh, También es el tema de voluntad. La voluntad en cuanto a la recuperación de todo lo que es ansiedad y depresión es fundamental. O sea, es ujú, casi que el tema principal que hay que abordar. ¿Por qué? ujú. Porque sin voluntad, ¿qué haces? Nada, Sí, nada. es difícil, ¿verdad? La fuerza de voluntad es lo más complicado. Correcto. Correcto. Eh, Tengo aquí, y yo, no creas, me preparé un poco y, y pedí permiso para dar estos dos números de teléfono. Y quiero que me pongan atención, tanto los que nos están escuchando por Spotify, por Google Podcast, Apple Podcast, así como los que nos vayan a ver en YouTube. Ojalá que sean bastante, que transmitan este mensaje para los que están sufriendo ansiedad, los que están sufriendo depresión. Eh, yo no soy un doctor, no soy un presentador de programa, ni mucho menos, pero yo quería ser parte de la ayuda, de ayudar a gente que tenía problemas, que tal vez piensa que están solos. Y yo creo que ASMI se une, yo me voy a unir a ASMI más bien y decirles, no están solos, tienen a AXMI, aquí tienen a Lucho. Ujú. Eh, Vean, les voy a decir, ustedes, si ustedes supieran, nosotros, bueno, AXMI está en ese mismo grupo que yo, hay un grupo ahí de un montón de locos que cuando uno no se da cuenta tiene 2.200 mensajes y puedo mencionar nombres como Juanca del Cubo Geek, el mismo gamer inexperto, Mike, eh, Rincón Random, Edwin Collector,
Tony de Justin Geek, Cata de la novia de Tony, bueno, Danielita del Café Geek, eh, Yonder del Consejo Geek, bueno, y ahí puedo seguir con todas las páginas que se vieron identificados, y no solo identificados, no tal vez identificados, sino que quieren ser parte de esta solución, porque la única forma de que podamos evitar una catástrofe, porque hay que ser honestos, la ansiedad y la depresión es una olla de presión que si no es atacada en su momento, puede explotar. Chicos, de verdad, de corazón, nos tienen a todos nosotros un mensajito. No solo creadores de contenido, a mí me han escrito unos seguidores diciéndome, mira qué lindo un mensaje, qué lindo que se te haya ocurrido hacer algo así. Mira, en realidad, Asmi, yo te agradezco a vos porque aceptaras. A mí fue que me nació cuando vos lo dijiste, digo yo, esto hay que hablarlo porque yo desconocía lo que vos estabas sufriendo y siento que uno, como te lo dije antes, ya tengas 500 seguidores, 16,000 seguidores o lo que tengas en medio, tenemos una responsabilidad con la gente Sí, totalmente. y hay que, tal vez, está el dicho de que nadie escarmienta de cabeza ajena, es cierto, pero saber que tenés a alguien a la par te va a ayudar en ese proceso de sanación. Entonces, yo hoy tomé porque pensaron que llamé a estas líneas telefónicas y pensaron que yo estaba pidiendo ayuda. Y no fue para pedir ayuda para mí, sino para ustedes, el que la necesite. Hay dos líneas telefónicas, la línea Aquí estoy, que esa es atendida por psicólogos de lunes a sábado. El número es 800-27-37-869. Se lo vuelvo a decir, 800-27-37-869. Yo lo voy a poner en la descripción del podcast y tal vez aquí en el video. Y está la Fundación Rescatando Vidas, que el teléfono es 22730381. Estas dos fundaciones, que son ONGs, una te atienden psicólogos cuando quieras hablar. Lo puedes hacer anónimamente si quieres. Y la otra te ayuda a conseguir ayuda psiquiátrica en la zona donde vos estés. Amigos, no tengamos vergüenza. La ayuda psiquiátrica la necesitamos. Para superar esto, ya nuestra amiga Asmi nos lo acaba de decir. Es importante la ayuda psiquiátrica, no solo el medicamento, no solo los amigos, no solo la familia, la fuerza de voluntad es importante, pero si no tenés ese profesional que va de la mano contigo, el proceso de curación es difícil. ¿Verdad? Así es, definitivamente necesitamos ayuda, necesitamos esas herramientas definitivamente para poder salir adelante y ser personas, porque al final de cuentas cuando uno sale de la depresión y ansiedad, uno sale siendo una persona muchísimo más fuerte de lo que era antes. Exactamente. Ahí se me va a salir la parte, yo había tratado de mantenerme fuera de la parte geek, pero eso lo recuerdo de un cómic que me marcó mucho, el cómic de Superman All Star. Superman rescata a una muchacha que estaba a punto de suicidarse. Y Superman llega y lo único que le dice es, eres más fuerte de lo que piensas. Y eso va para todos nosotros. Somos más fuertes de lo que realmente pensamos. Sí. Adentro de nosotros hay un guerrero que está queriendo salir. Voy a decir una frase que tengo guardada aquí para que nos despidamos. Y la frase es del escritor y filósofo francés Albert Camus. Créame que no existe el sufrimiento eterno, la pena infinita, el recuerdo imborrable. Todo se olvida, incluso un gran amor.
Eso es lo triste de la vida y también lo maravilloso. Hermoso. Totalmente de acuerdo. Hazme, yo creo que, mira, para mí ha sido lindísimo. Tenía muchos nervios de hacer esto porque eh, yo no soy preparado médicamente, psiquiátricamente para llevar una conversación así, pero yo lo estoy haciendo con el corazón porque quiero ayudar a la gente. Ojalá este podcast se pueda reproducir muchas veces para que tal vez esa persona que lo necesita encuentre esa motivación. Escriban a Lucho, escriban a Asmi, escriban a la persona que le tenga más confianza. Háblenlo con la familia. ¿Verdad, Asmi? No están solos. No No están están solos. solos, definitivamente, de verdad, nosotros estamos acá para apoyarlos. Si quieren hablar, si quieren desahogarse, de verdad, nosotros somos oídos, ojos, porque los vamos a leer muy seguramente. Probablemente. Así que, pues nada, de verdad, no están solos. Acá hay 2 guerreros también que salimos de todo esto, depresión, ansiedad y demás. Así que, pues nada, de verdad, muchas gracias por la invitación, de verdad, súper agradecida con vos. A mí me encanta hablar de esos temas, me encanta hablar de mi experiencia. Igual recuerden que no somos expertos, pero sí podemos hablar de nuestra experiencia de acuerdo a lo que hemos vivido en ansiedad, depresión y demás. Y pues nada, acá se los compartimos. Espero que esto llegue a muchísimas personas, que lo escuchen, que tomen conciencia, que si tienen algún amigo, si vos también estás pasando por una situación así, busca ayuda, definitivamente es importantísimo. Sí, bueno, ahí. Y aunque tal vez no podamos tener esa palabra que necesiten, recuerden que también podemos escuchar. Y a veces Ujú, con eso es muchísimo. así Hazme es. solo gratitud, mi admiración más todavía hacia vos. Y gente, bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden, siempre hay algo para ver, pero sobre todo para escuchar. Nos escuchamos y tal vez nos vemos en el próximo episodio. Chao, amigos. Hasta luego, un placer.